Bien. No puedo con mi genio, y aunque esté, digamos, con la computadora y en mi escritorio, sigo usando el láser, la mala costumbre. Bueno, el temario de la unidad 1 es esto, es tratar de ver esta parte introductoria que, digamos, a veces uno la ve como algo muy, muy lejano, muy teórico, pero que en realidad tiene, digamos, la esencia de saber dónde estamos parados. Creo que esa es la idea de la bolilla 1. Saber dónde estamos parados en cuanto a esta materia, dónde estamos ubicados. ¿Por qué? Porque cada vez que hay un cambio de gobierno, hay un cambio en el sistema económico y hay un cambio en el sistema impositivo. O se la agarran con consumos o se la agarran con ganancias. ¿Qué ha hecho este gobierno ahora? Y justamente se la agarró con ganancias. Entonces, ustedes que van a ser contadores públicos, y yo siempre digo algo muy sencillo, cada uno hágase cargo de lo que eligió, porque nadie de la cátedra los obligó a que usted elija la carrera de contador público, pero el que eligió la carrera de contador público, esta cuestión que tiene que ver con los impuestos a los consumos, es una de las claves y uno de los pilares del ejercicio profesional. Recién Sebastián hacía un comentario en el sentido que el que se recibe y, digamos, si empieza a hacer profesión, automáticamente, ¿qué le mandan a hacer cuando recién se recibe? A cargar comprobantes, a hacer un libro IVA, a hacer una declaración jurada, a hacer ingresos brutos, monotributo, parten de ahí. Es más. Miren, una de las cosas que a veces se dice, ¿no? Eh, el día que se reciban el primer cliente es muy probable que sea un monotributista. Es muy probable. Y es muy probable que encima sea un pariente. Y lo más probable es que encima a usted no le puedan cobrar nada. Es normal que esto suceda en la profesión. O un amigo. Y bueno, a veces uno tiene que buscar un conejito de indias, que puede ser un amigo, que puede ser un pariente, alguien, con quien arrancar el ejercicio profesional. Esto es nuestra profesión, esto es a lo que nos dedicamos y para lo que estudiamos y estamos orgullosos de serlo. Eh, Cuando hablamos, digamos, de la parte central, la parte histórica, uno dice, bien, pero pasemos a los sistemas impositivos. ¿Qué pueden grabar los sistemas impositivos? Mire, ustedes quieren resumir los 168 impuestos que hay en la Argentina, o 169 impuestos que hay, los circunscriben a tres fuentes o tres canales a que lo que les puede estar grabando. Uno es los ingresos, llámese impuesto a la renta, impuesto a las ganancias o como ustedes quieran llamarlo. Los patrimonios, y cuando hablamos de patrimonio es bienes personales, impuesto a los rodados, impuesto a los inmuebles, todo lo que es patrimonio. Y los consumos, ¿ah? IVA, ingresos brutos, tasas municipales a los consumos. Podemos resumir el conjunto de tributos en estos tres ítems. Es así, esta simplicidad. Nosotros vamos a abocarnos solamente a los consumos, que es, digamos, lo que tiene que ver con patrimonio e ingresos. Patrimonio y renta lo dieron en tributación 1, así que nosotros nos vamos a dedicar solamente a la parte de consumos. Bien, en economía, cuando se dice que, digamos, una persona, un sujeto económico recibe cierta cantidad de dinero, tiene dos opciones: o ahorra o consume, ¿ah? O salvo que lo regale a alguien, ¿no? Pero, digamos, económicamente son las dos vías: o ahorrar o consumir. Y ahí empieza, digamos, toda una discusión respecto a que los impuestos, algunos dicen que, digamos, los impuestos a los consumos estimulan, si uno graba con mucho impuesto a los consumos, se estimula el ahorro, y si se estimula el ahorro, en realidad ese ahorro se termina siendo ahorro financiero, plazo fijo, títulos públicos, y eso implica inversión, entonces potencia los consumos. No siempre es así, porque toda exacción
porque de últimas cobrar impuestos es exacción, es sacarle dinero a la actividad privada, de eso se trata los impuestos. Siempre un impuesto significa sacarle dinero que el Estado le saca dinero a un sujeto privado. ¿Para qué? Para que el Estado pague los gastos aprobados por su presupuesto. Pero de vuelta, yendo más allá, el presupuesto de cada Estado tiene una parte de ingresos y una parte de gastos. Los ingresos ahí básicamente son los tributarios y los no tributarios. Los tributarios esencialmente tienen que ver con esto que estamos mirando y los no tributarios tienen que ver con empréstitos, venta de bienes y el impuesto, famoso impuesto inflacionario, que es la emisión monetaria, que es lo que es más nocivo para todo proceso económico. No obstante, digamos que es una parte fundamental para el funcionamiento de un gobierno que el sistema impositivo provea al Estado de los recursos necesarios para que pueda desarrollarse como Estado mismo. Antecedentes. Estoy mirando a ver dónde tenía. No estoy viendo. Bueno, a ver, un segundito. Los antecedentes de la tributación son muy antiguos. ¿Qué le quería mostrar? Miren, al que le interese la parte de historia, hay un librito que se refiere a la historia de los impuestos en Argentina. Es bastante grueso, ¿eh? La historia de la Argentina, de los impuestos, es increíble. Es increíble porque nosotros lamentablemente no tenemos una... Desde 1810, porque este libro está hecho justamente, miren, desde 1810 está la historia de este libro. Desde 1810 para acá no ha sido una historia pacífica la tributación en la Argentina, sino que ha sido caótica, porque cada vez que hay cambio de gobierno hay un cambio tributario, y ese cambio tributario ha hecho que, digamos, el Estado constantemente tenga muchas necesidades de fondos y, digamos, provoca eso, provoca que, digamos, lamentablemente los cambios tributarios, nuevos impuestos y nuevos impuestos y nuevos impuestos se crean constantemente. Y eso trae como consecuencia el hecho que, lamentablemente, no sea lo óptimo en la tributación. Bien, a ver un segundito. Bueno, estos días veía, ustedes habrán visto, el canal de Suez, que, digamos, un barco se atravesó y en el canal de Suez y colapsó el transporte mundial. Más que eso, digamos, en la zona de Estambul, Turquía, y el famoso Cuerno de Oro, hace más de 4.000 años se establecieron los primeros impuestos. La gente que quería pasar por el Cuerno de Oro para ir desde el Mar Mármara al Mar Negro, y, digamos, ir desde lo que era Europa hacia Asia y viceversa, tuvieron que sufrir la existencia de los primeros tributos. Los primeros tributos que tienen que ver con justamente tasas que se cobraban porque, digamos, querían pasar los barcos, y si querían pasar los barcos, digamos, para pasar tenían que pagar las tasas, si no, se las llenaban de, de flechas incendiadas y quemaban los barcos. Entonces, esta historia de los impuestos tiene más de 4.000 años en sí. Después Roma digamos, empezó a aplicar el rerum bananium, que es un viejo tributo, empezó a aplicar el rerum bananium a los países conquistados. Es decir, los países conquistados eran los que tenían que pagar impuestos para que Roma sea lo que era, para que tenga el esplendor que tenía. Así de viejos son los impuestos. Estamos hablando de 2.500 años, por lo menos, de tributos, ¿no? En la Edad Media se desarrolló la alcabala,
que esa alcabala, que esa tasa que se pagaban también, ¿quiénes pagaban? Las colonias españolas. No la pagaban los españoles en sí, sino pagaban las colonias conquistadas por España. Es decir, fue el primer tributo que se trajo a Sudamérica o a América en sí cuando fue conquistada por España. Bien, posteriormente, en Francia, en la época medieval, se desarrolló el maltote, otro tributo muy conocido en Europa. En Estados Unidos, luego de la guerra de secesión, luego de la guerra por la libertad de la esclavitud de los negros y la secesión del norte y del sur de Estados Unidos, se aplicó el primer impuesto a los consumos para recuperar a Estados Unidos de la destrucción que había significado esa guerra por la libertad de la población de color. Ahí empezaron a desarrollarse más fuertemente. Y ya después de la posguerra, después de la Primera Guerra Mundial, se generaliza como recurso en todo el mundo un impuesto a los consumos, un impuesto rudimentario a las ventas. Estamos hablando de un impuesto absolutamente rudimentario. Así como era el impuesto a las ventas que se aplicó en nuestro país allá después de los años 30. Esto se generalizó en gran mayoría de los países, tanto de Estados Unidos, Europa, como también la Argentina. Ya en el año 19, posterior a la Primera Guerra Mundial, y cuando sale, digamos, de la posguerra Europa, Wilhelm von Siemens recomendó hacer un impuesto que mejorara la estructura impositiva de los consumos, es decir, que no tuviera los efectos nocivos en la formación de precios y en el traslado de los tributos, pero el IVA no se concretó, recién se pudo establecer como impuesto en Francia en el año 1955. Fue el primer país que lo aplicó como un impuesto. Y aclaremos que en esa época no existía la Comunidad Económica Europea, sino que eran países independientes. Varios años después, Dinamarca 67, Alemania del 68 y demás, y después se generalizó en toda Europa el impuesto a valor agregado. Eso fue en Europa, también en Canadá, no en Estados Unidos hasta hoy no se aplica el impuesto a valor agregado, solamente se aplica un impuesto a las ventas de única etapa, es diferente a la estructura. ¿Qué pasa en Sudamérica? En Argentina, en realidad, nosotros teníamos desde el año 1935, cuando sale el impuesto a las ganancias, también en ese momento impuesto a los réditos, se llamaba impuesto a los réditos, no se llamaba impuesto a las ganancias. También sale un impuesto a las ventas de etapa única, un impuesto a las ventas de etapa única. Y ese impuesto rigió por muchísimos años en la Argentina, un impuesto nacional, muy parecido a lo que es hoy ingresos brutos, pero digamos, este era un impuesto que aplicaba al Poder Ejecutivo Nacional. El impuesto a valor agregado, la primera vez que se aplica fue en el año 73, que se sanciona la ley 20.631, que se crea, o sea, se sanciona como ley en diciembre, el 27 de diciembre del 73, promulgada en el boletín oficial el 27 de diciembre, pero 29 de diciembre, el 31 de diciembre, promulgada, publicada en boletín oficial el 31 y con la vigencia un año después. Es decir, nos dieron un año para que aprendiéramos el manejo y el conocimiento con respecto a esta ley. Bien, vamos a ver cuáles son las técnicas de imposición a los consumos. Cuando hablamos de consumos, decimos, bueno, hay dos formas de aplicar un impuesto a los consumos. Una que es monofásica y otra que es plurifásica. O sea, ¿esto qué significa? En una sola fase o en todas las fases de la economía, lo que tiene que ver con el desarrollo económico. Monofásica, por ejemplo, son los impuestos internos. Los impuestos internos de única etapa,
por ejemplo, el ITC, el impuesto a la transferencia de combustibles, digamos que se cobra en los distintos tipos de combustibles, o impuesto en los lubricantes, determinados impuestos que se cobran solamente en una etapa que normalmente es la industrial, porque es la más fácil de recaudar, porque es la más fácil de controlar, ¿está? Y tiene una gran recaudación. Pero eso tiene muchos otros problemas, que es que después los sujetos calculan ganancias sobre los impuestos y demás. Distorsiona la formación de precios. Y la otra etapa, que digamos, la otra forma de imponer, es decir, plurifásica, en todas las etapas, desde la producción, desde la parte, digamos, de la producción primaria, la parte industrial, la parte del comercio, hasta que llega al consumidor final. Todas las etapas económicas. Esas son las dos formas, eventualmente, de hacer impuestos a los consumos, ¿no? Ahora, la imposición monofásica de una sola etapa puede ser en la etapa industrial, o sea, la manufacturera, puede ser en la etapa mayorista y puede ser en la etapa minorista. Normalmente los impuestos internos se establecen en la manufacturera, en la industrial, pero también se puede hacer en las otras etapas. Y la imposición plurifásica o plurifacética, como también se suele comentar, puede ser acumulativa o puede ser no acumulativa. Son las dos formas eventualmente de verlo. En cuanto a las técnicas de imposición, básicamente hay dos efectos negativos que tiene cuando es una imposición acumulativa. ¿Cuáles son los efectos? Que se cobre, que los empresarios calculen ganancias sobre la formación de precios en la formación de precios. Es decir, si nosotros decimos, bueno, un producto sale 1.000 pesos y a eso le sumamos el impuesto y el empresario va a sumar la ganancia también sobre los impuestos. Eso es lo que se llama efecto piramidación. ¿Está? El otro efecto negativo es el efecto de impuesto en cascada. Es decir, que en cada etapa el sujeto tributario tenga que estar liquidando impuestos sobre el impuesto de la etapa anterior. Son los dos problemas que traen la imposición acumulativa. Para evitar esa imposición acumulativa, el impuesto a los consumos no debería estar dentro del precio, sino que debería ir por fuera del precio para que no entorpezca justamente la formación de precios y no entorpezca en la liquidación de gravámenes. Vuelvo a decir, puede ser por dentro de los precios o por fuera de los precios. Por dentro de los precios clásicamente es el impuesto al ingreso bruto, por fuera de los precios es el impuesto a valor agregado. ¿Está? Convivimos en la Argentina con los dos tipos de imposiciones. ¿Ah? Bien, ¿cuáles son las características que tiene el IVA? Primero, que es un impuesto no acumulativo, porque no se acumula etapa sobre etapa, sino solamente se establece digamos, por fuera del precio. Al no ser dentro del precio, no se acumula en la formación de precios. No forma impuesto en cascada. Se trata de un impuesto neutro en la formación de los precios y participa de las técnicas de gravabilidad en el país de destino, no de origen. No se exporta el gravamen. Siempre a veces se dice que técnicamente o doctrinariamente uno diría está grabado a tasa cero. En realidad es un poquito más lejos, tenemos que ir todavía, porque en realidad, digamos, esto tenemos que ir a los acuerdos internacionales de tributación que tiene suscrito la Argentina en cuanto a la Organización Mundial de Comercio. Y en esos convenios internacionales de la Organización Mundial del Comercio, la Argentina se ha comprometido a ciertas pautas en la formación de los impuestos. Esto tiene que ver justamente con este punto, que la Argentina se compromete a que se graban las importaciones y no se graban las exportaciones, es decir, las técnicas de gravabilidad en el país de destino. Esto hace que uno dice, cuando uno exporta bienes, la exportación de los bienes va libre de gravámenes, va libre de impuestos, se exporta el producto, no se exportan impuestos.
Dentro de esos convenios también se establecen respecto a los impuestos a las rentas o las ganancias, que los mismos cada país decide si va a aplicar las técnicas de renta mundial o de renta en la fuente, como también tienen algunos países, que son distintas formas de imponer eventualmente el impuesto a la renta. Ustedes ya los vieron. Acá nos toca ver consumos. Bueno, graba las importaciones, lo que recién comentaba, el convenio de la Organización Mundial del Comercio, el convenio del GATT, es lo que establece justamente esta cuestión de gravabilidad en el país de destino. En cuanto al encuadramiento teórico de la ley del IVA, nosotros decimos que es, por dos razones, es un impuesto indirecto. Indirecto porque la potestad tributaria que tiene el artículo 67 de la Constitución Nacional dice que, por ejemplo, el impuesto a las rentas, la potestad originaria la tienen las provincias. En cambio, la nación solamente los puede establecer en forma extraordinaria y por tiempo determinado. En tanto que, en el caso de los impuestos a los consumos o los impuestos indirectos, las provincias tienen la potestad tributaria en forma conjunta con la nación. Es decir, tanto nación como provincias pueden establecer impuestos indirectos, impuestos sobre los consumos. No así los impuestos directos como son a los patrimonios o a las rentas. Es decir, esa es una de las razones por las que decimos que es indirecto. La otra tiene que ver con el efecto traslación, este efecto que se estudia en economía, que tiene que ver con el hecho que los sujetos económicos deben trasladar en el precio la incidencia del impuesto. Es decir, y esa traslación tiene que ser siempre, ¿para qué? Para que el sujeto percutido, aquel que soporta en definitiva el impuesto, sea el consumidor final. Hay jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el sentido que si no es factible esta traslación por alguna disposición estatal, por ejemplo, es decir, si me establecen precios máximos que yo no pueda trasladar o no esté contemplado en la autorización de precios que eventualmente me haga el Estado respecto a un producto, si yo no puedo trasladar hacia el consumidor final, entonces estaría provocando como que si fuera un impuesto a la renta y por lo tanto estaría conculcando el régimen de la ley 23.548, que es el de coparticipación federal, que no permite que, digamos, se creen otros impuestos que no son los específicamente legislados en la ley de coparticipación federal. Por eso decimos que la traslación es esencial en los impuestos a los consumos. Si el impuesto no puede ser trasladado, hay que ver qué pasó. Entonces, necesariamente el impuesto al valor agregado debe trasladarse en el precio y el sujeto percutido o el sujeto que debe soportar el IVA es el consumidor final. Decimos que es un impuesto real porque no interesan las condiciones personales de los sujetos que intervienen en la operación. Y desde el punto de vista financiero es un impuesto que grava las transacciones, grava la circulación económica. ¿tá? Si yo tengo ventas, voy a pagar el impuesto. Si no tengo ventas, no pago el impuesto. Grava las transacciones financieras. Mientras no tenga una operación financiera, no voy a pagar el impuesto. Decimos que hay básicamente dos sistemas. Un sistema de adición, cuando uno, a ver, le contratan a usted, contador, a ver, dígame, ¿cómo quiero crear un sistema tributario o un nuevo impuesto a los consumos? Explíqueme qué es lo que tengo que ver. Bueno, hay dos tipos de formas de hacer. El sistema de adición, que es sumar los valores de la producción, o el sistema de sustracción, que es ventas menos insumos. ¿tá? Y a su vez el sistema de sustracción. El sistema de sustracción tiene... Un segundito. Estoy queriendo mirar algo, a ver si puedo... No estoy encontrando el puntero láser acá, digamos, para usarlo, pero bueno, ya lo voy a encontrar.
El sistema de sustracción, a su vez, tiene dos tipos. Uno que es la base real, que es el valor de los productos, menos el valor de los costos, el valor de los insumos para producir el producto. Y el otro es base financiera, que tiene que ver con directamente mirar la parte numérica y no la parte física. Y la base financiera, a su vez, tenemos la variante de analizar ventas menos compras o impuesto menos el impuesto, o sea, impuesto sobre impuesto. En realidad, cuando nosotros miramos cuál es nuestro sistema de IVA en la Argentina, es decir, una pregunta clásica, explíqueme cuáles son los principios técnicos del sistema tributario del IVA en la Argentina. Bueno, es un sistema que se basa en el sistema de sustracción, y ese sistema de sustracción es de base financiera, y esa base financiera es impuesto de débito menos crédito. Esa es la estructura que tiene el impuesto al valor agregado en Argentina. Vamos a algunos aspectos especiales que tienen que ver con el impuesto al valor agregado, no solamente acá, porque, a ver, hoy que están tan de moda esto de que se reciben y se van a alguna parte del mundo, es probable que se vayan a otro país, se van a Europa, se van a Canadá, lo que sea, México, y resulta que tienen sistemas tributarios distintos. Y tendrán que estudiarlo, tendrán que ver qué pasa con esta. ¿Para qué pasa con los productores primarios? Y, digamos, distintos países han elegido distinta solución. La Argentina ha elegido distinta solución a través de su historia en el impuesto al valor agregado. Una opción es decir, productores primarios, a ver, ¿qué produce? ¿Produce leche? ¿Produce una vaca? ¿Qué produce? Productor primario, una opción es eliminarlo totalmente. ¿Cuál es el problema con los productores primarios? El problema con los productores primarios es esencialmente que tiene un débito fiscal muy grande, porque el grueso de los productos primarios tiene que ver con la producción de bienes de la tierra o parecidos, pero esencialmente es producción primaria de la tierra. Entonces, el débito es total y los créditos fiscales son muy exiguos. Entonces provoca el problema de que, digamos, es muy difícil recaudar en la producción primaria. Más allá de que técnicamente hay muchos autores doctrinarios que plantean que la producción primaria en realidad no hay un valor agregado en sí, sino que se inicia la producción en sí. Se inicia el bien, digamos, es donde nace, donde producimos, sacamos el producto de la tierra, sacamos la producción primaria. Por eso hay una discusión filosófica en esto, en cuanto a si se debe grabar o no se debe grabar, y si se debe grabar, de qué manera. Entonces, en la historia argentina, un tiempo, la producción hasta el año 1990, fíjense que 1973 era la ley, hasta 1990 no estaba grabada la producción primaria. Con el ministro Cavallo y el presidente Menem grabaron la producción primaria, a partir de ahí ha pasado a estar grabado. La segunda opción es grabarlo a tasa cero, que es lo mismo que no grabarlo, con la diferencia que eventualmente puedan recuperar los créditos fiscales. La otra opción es grabarlo a tasa reducida, que buena parte no toda en nuestro país, pero buena parte de la producción primaria en la Argentina, como la producción de vacas, de animales, de lo que fuera, están grabadas a tasa reducida, al 10,5%. La segunda, que también se aplica en la Argentina, es la de establecer agentes de retención. Es decir, cuando los productores primarios vendan sus productos a sus clientes, el cliente, digamos, cuando le va a pagar el precio de los productos, le retiene una parte del IVA, provocándole de esa manera que no cobre el 100% del impuesto, de manera tal de que lo retiene, ya lo ingresa al Estado, y el productor primario se saca el problema de encima en cuanto al pago del tributo, por lo menos la parte financiera más importante. Esto en realidad tiene que ver con un principio en tributación que se llama el principio de comodidad, que el contribuyente debería pagar
donde le resulte financieramente más cómodo. ¿Ah? Entonces, tiene que ver con este principio de comodidad. Lo que pasa es que se ha desnaturalizado la cantidad de agentes de retención. ¿Por qué? Porque el Estado ha trasladado la responsabilidad de recaudar, que tiene su responsabilidad como Estado, se la trasladó a los contribuyentes, y hoy el grueso de la recaudación no está en la determinación propia, sino que está en los agentes de retención y percepción. Por último, una de las opciones es establecer un crédito fiscal presunto, es decir, que eventualmente los productores tengan un crédito fiscal presunto en función a variables que pueda establecerse. Esto también rigió en la Argentina cuando nace en el año 1990 la gravabilidad al sector primario. Se estableció, pero duró muy poco tiempo porque, digamos, era financieramente no le convenía al Estado. En cuanto al comercio minorista, digamos, la opción eventualmente del comercio minorista es desgravarlos totalmente, por un lado. Esto no es bueno, porque ¿cuál es el problema del sector minorista? El problema cuando tenemos un kiosquito, normalmente, digamos, normalmente, digamos, tiene que ver con el hecho de que no. A ver, un segundito. Pero estaba borrando una fila que estaba escrita ahí. El problema del comercio minorista es que son pequeños comercios que la estructura económica no les permite tener un contador, un administrativo, hacer declaraciones juradas, todo el costo que significa las liquidaciones. Entonces imagínense que ustedes tienen un contribuyente que tiene un kiosco y no le da la rentabilidad del kiosco para pagar toda la estructura administrativa que requiera las liquidaciones tributarias. Entonces, siempre hay opciones a ver qué podemos hacer, y una de las opciones tiene que ver con desgravar totalmente, que no paguen, que los productores primarios no paguen. ¿Cuál es el problema en este caso? Que anula la oposición de intereses, porque el sistema del IVA parte del hecho en que yo cuando yo vendo en un producto y tengo el débito fiscal que tengo que ingresar al fisco, pero cuando yo compro, yo puedo tomarme de esa compra, me puedo tomar un crédito fiscal. Entonces, cuando vaya a comprar, yo voy a exigir que me den la factura, porque voy a poderme tomarme en contra del débito correspondiente. Esto, si uno los desgrava, se anula esa oposición de intereses. Después, cuando vean a los prácticos, se van a dar cuenta más fácil con lo que estoy planteando. El otro esquema, digamos, es el régimen esperado de cuota fija, es lo que nosotros conocemos como monotributo, o el régimen simplificado de liquidación. En España le llaman régimen esperado de cuota fija, nosotros le llamamos vulgarmente monotributo, o técnicamente, como está en la ley, el régimen simplificado de liquidación. ¿Está? Pero es establecer una cuota fija y no tiene que hacer reconfigurada, no tiene que hacer nada, simplemente paga todos los meses un valor fijo de monotributo y está cubierto por el impuesto que le pueda corresponder del impuesto al valor agregado, más impuesto a las ganancias, más aportes autónomos. Y el último es el régimen de sustitución. ¿Cómo es este régimen de sustitución? Implica, digamos, la posibilidad de sustituir eventualmente a través de un responsable, como es sustituto, que le grava con una sobretasa. Hay un solo caso, pero en realidad más que régimen legal es un régimen especial de ingreso, que digamos, cuando un responsable inscripto le vende a sujetos no categorizados, le va a cobrar el impuesto más el 50% por no categorizados, o por sujetos no categorizados. Pero es un régimen más bien de percepción, más que un régimen de sustitución en la ley. El régimen de sustitución que sí tenemos por responsables no inscriptos se refiere a la parte que ya vamos a ver más adelante, en la parte de hecho imponible,
cuando son servicios digitales prestados del extranjero para ser utilizados en el país, que es un sistema especial creado hace un par de años. Otros aspectos especiales, las exenciones. ¿Por qué se establecen las exenciones? Bueno, en realidad lo ideal sería por política económica, Eso sería lo ideal. También cuando existen consumos básicos de sectores de bajos ingresos, es decir, por ejemplo, decir, bueno, están exentos los medicamentos, pero ¿están exentos los medicamentos? Mentira. Si miramos en la ley y después vamos a mirar las exenciones, se van a dar cuenta que están exentos en la última etapa que tiene que ver con, o sea, en la etapa que tiene que ver con la comercialización, pero en la etapa industrial está grabado y es parte del precio, con lo cual es mentira que los medicamentos están exentos. Pero bueno, uno debería ir al consumo básico de sectores de bajos ingresos, la carne, el pan, algo, digamos, de lo que tiene que ver con realmente lo que la gente necesita. Las exportaciones, también, digamos, las exportaciones deben estar a tasa cero. ¿Para qué? Para no exportar impuestos. Entonces ya vamos a ver después cómo hacemos con este tema que decimos las exportaciones están a tasa cero, están exentas por un lado, pero por otro lado tiene un sistema de recupero que cuando yo exporto, el Estado me devuelve el impuesto contenido en las compras. Y también atendiendo a cuestiones sociales que puedan existir, digamos, esto es algo lógico, ¿no? Y en cuanto a cómo grabar, puede ser en las etapas primaria, intermediaria o final, digamos, cómo se podría grabar o en todas las etapas, digamos, eso tiene que ver. Y algo muy importante, las tasas, puede ser tasa única o puede ser varias tasas. Nuestro país pasó por todo. Muchas veces se ha intentado que haya una sola tasa. Hoy nosotros, y ya prácticamente desde el año 90 y tantos, o cerca del 2000 más o menos, que tenemos la misma alícuota, en cuanto que tenemos una alícuota general del 21%, una alícuota superior del 27% y una alícuota inferior del 10,5%. Tenemos varias alícuotas a aplicar en el Estado. Vamos a fuentes. ¿Qué son las fuentes del derecho tributario? Primero la Constitución, porque digamos, la Constitución está lo que decíamos, la distribución de las potestades tributarias. La Constitución en su artículo 67 y concordantes es la que dice quién tiene el poder tributario. El poder tributario lo tiene el Congreso. ¿Está? Y el poder tributario se agota en la ley, por eso siempre uno dice, lo más importante es el poder tributario que emerge de la Constitución Nacional. Si hacemos una pirámide, al tope de la pirámide va a estar la Constitución, nada puede ir en contra de la Constitución. Por la modificación de la Constitución del año 1994, se estableció que los tratados internacionales tienen rango constitucional. Por lo tanto, ninguna ley puede estar en contra de los tratados internacionales. Entonces, en nuestra pirámide, primero está la Constitución, después los tratados internacionales y después las leyes que emergen del Congreso Nacional. Esa es la forma de la pirámide, ¿no? A su vez, el Poder Ejecutivo necesita reglamentar las leyes, reglamentación que tiene que ver con cómo deben liquidar los contribuyentes los tributos, cómo deben ser interpretados algunos institutos. Toda ley es imprescindible que tenga su decreto reglamentario correspondiente. Las resoluciones las emiten la Administración Federal de Ingresos Públicos, que digamos, y esto, vuelvo a insistir, siempre en la pirámide, ninguna norma inferior puede ir en contra de una norma superior. Siempre debe ser tratada de esta manera. Siempre debe ser así, digamos, la forma de cómo debe ser establecido. Después viene la jurisprudencia o el jurisdictio.
La jurisprudencia es la interpretación de los jueces. ¿Qué interpretan los jueces que dicen las normas? Siempre se dice, la ley dice lo que el juez dice que la ley dice. ¿Es un trabalenguas? No, no es un trabalenguas, es así. La ley dice, el juez dice, perdón, la ley dice lo que el juez dice que la ley dice. ¿Está? En esa escala no se puede contrariar absolutamente. Después vienen los dictámenes técnicos jurídicos de los abogados de la FIP, que digamos para interpretar determinados institutos. Siempre en esta pirámide van a estar en la parte de abajo de la pirámide. Después viene la doctrina, que es la interpretación eventualmente de la interpretación que efectúan los distintos profesionales que nos dedicamos y que a veces escribimos cuando tenemos algo de tiempo y ganas. Escribimos cómo interpretar determinados institutos tributarios, doctrina que se plasma en los libros, doctrina que se plasma en las presentaciones o ponencias en los congresos, en los congresos de profesionales que se hagan. ¿Con qué se vincula impuesto a los consumos? Fundamentalmente con ingresos como las finanzas públicas. ¿Por qué? Porque esencialmente los impuestos están creados para proveer de ingresos al Estado. Esencialmente. Con la macroeconomía, porque de acuerdo a la política fiscal, a veces como a veces pretende decirse, más bien de derecho, más bien de izquierda, en realidad si ustedes van a mirar nuestro país, no sé si tiene tanto que ver con la derecha o con la izquierda. Los contribuyentes siempre tienen que pagar impuestos y cada vez tienen que pagar más impuestos y más impuestos y más impuestos. Realmente, digamos, la presión fiscal que tiene la Argentina es una de las presiones fiscales mayores del mundo. O sea, si ustedes miran estadísticamente, realmente la presión fiscal que tenemos es excesiva para la formación de riqueza, para la formación de lo que es una economía sólida. No vamos a ir nunca hacia adelante con este esquema fiscal que tenemos. Pero bueno, la macroeconomía determina la política fiscal y digamos claramente dentro de esa política fiscal tiene que ver con cuáles son los impuestos a los consumos que se aplican. La sociología económica con la teoría de la imposición, porque digamos es distinto si nos vamos a Rusia o a Kazajistán o nos vamos a los Emiratos Árabes y preguntamos qué impuestos hay, porque digamos la teoría de la imposición tiene que ver con la sociología económica de cada país. El impuesto a los consumos básicamente grava la circulación económica, también se puede imponer al ahorro, se puede poner a la producción, se puede imponer a las ganancias o impuesto a los capitales. Fíjense, por ejemplo, Dubái, uno de los emiratos más así grandiosos que ha surgido en los últimos años y de mayor poder económico. El impuesto a las ganancias solamente lo pagan los extranjeros, no lo pagan los miratíes. Entonces, el extranjero sí paga un 10% de impuesto a las ganancias, los emiratíes no, porque tienen otras fuentes de ingresos. Entonces, cada país tiene que ver con su sociología económica, con de qué vive el país, y en función a eso la forma de imponer va a ser totalmente diferente. ¿Cuáles son las ventajas del IVA respecto a otros impuestos? Primero tenemos la primera ventaja que tenemos es que es supuestamente neutral en la formación de los precios, y no se acumula a los efectos de la determinación de ganancias eventualmente de los contribuyentes. Tiene cierta eficiencia recaudatoria porque es el único impuesto de autocontrol, porque este control cruzado entre compradores y vendedores hace que tenga cierta eficiencia recaudatoria. Control por oposición, porque el comprador quiere que el vendedor le dé la factura y el vendedor, al darle la factura, automáticamente declara el débito fiscal. Entonces hay un control por oposición entre la oposición de intereses entre compradores y vendedores, lo cual claramente favorece la fiscalización. No se exportan impuestos porque el impuesto solamente grava a lo que es en el país, no se exportan impuestos para nada.
Y favorece la integración de la economía mundial al no exportarse impuestos y gravarse las importaciones y no las exportaciones, favorece la integración económica mundial, es lo que se llama que el comercio es uno solo en el mundo, ¿no? Ahora, también tiene cierta desventaja. ¿Cuál es la regresividad? ¿Qué tiene que ver esto con la regresividad? Y que lo soportan las clases sociales de menores capacidad de ingreso y de traslación del impuesto. ¿A qué me refiero? Que aquel trabajador que solamente vive de su trabajo y gana su salario, gana su sueldo, no puede trasladar el impuesto de las cosas que compra. Va al supermercado y es el percutido, es el que soporta la carga tributaria. Entonces, el IVA lo soportan esencialmente el consumidor final, las clases trabajadoras, las clases más humildes. Por eso es que siempre se dice que el impuesto a valor agregado es regresivo. Es el impuesto que digamos, si ustedes van a ver eh, los países pobres como el nuestro, lamentablemente, tienen un IVA alto en relación a lo que es Europa. Europa tiene un impuesto a valor agregado mucho más bajo porque ellos están apoyados, la recaudación de ellos se apoya en el impuesto a las ganancias y no en el impuesto a valor agregado. Bien. Perdón. Bien, esto básicamente es lo que podemos ver de la bolilla 1. Es una bolilla bastante sencilla, porque tiene que ver mucho con historia, con conocer de lo que tiene que ver con la parte, digamos, de encuadramiento teórico, la parte doctrinaria, saber dónde estamos parados. O sea, no es una bolilla complicada para nada. ¿Eh? El día de mañana, lamentablemente, no puedo dar clases, así que la siguiente clase va a ser el día miércoles, y vamos a ver un tema muy importante, hecho imponible. Hecho imponible es el centro de análisis del IVA, así que los invito a que para el día miércoles por lo menos léanse 1, 2, 3 artículos de la ley. No les pido mucho, 1, 2 o 3 artículos, pero lean algo. Así como estuve viendo que estuvieron haciendo algunas preguntas, estaría bueno que ustedes vayan preguntando. Los otros profesores le van a ir tirando data, contestándole cosas. Hay algo que lamento de corazón, que no me gusta de las clases virtuales, que tiene que ver con la falta de interacción. A mí me encanta el feedback, digamos, de los chicos cuando están dando, porque, digamos, cuando no entienden algo, me preguntan y acá yo no puedo saber si entendieron o no entendieron, así que la parte que no pudieron entender les pido 1000 disculpas, vamos a poner la mejor onda y sobre todo vamos a tratar de que a través del chat el resto de los docentes estén aportando la mayor cantidad de conocimientos posible. Bueno, por hoy es todo y muchísimas gracias y nos vemos el miércoles a las 20:03. Vamos a empezar. Vamos a empezar 20 en punto. Le voy a dar 3 minutitos para que entre. Muchísimas gracias, chicos, y será hasta mañana.